están, amigos? Hoy tenemos la presentación de una patología que es muy frecuente en nuestra sociedad, que es la hipoacusia. Primero vamos a dar una presentación, cómo es el funcionamiento normal del oído y luego qué es lo que se encuentra alterado en el caso de la hipoacusia o sordera. Después de esto tenemos una presentación de cómo el paciente viene a una consulta y qué son los síntomas que más refiere. También vamos a tener un pequeño detalle sobre qué son las hipoacusias. Los oídos están activos constantemente, captan las ondas sonoras y la transforman en información, que el cerebro lo interpreta como ejemplo la música y el habla. El sonido en el oído se canaliza a través del conducto auditivo, hasta alcanzar la membrana timpánica. Cuando ésta empieza a vibrar, pone en movimiento la cadena osicular del oído medio. La cadena osicular está compuesta por el martillo, yunque y estribo. Las vibraciones del sonido se transmiten a través de la cadena osicular hacia el oído interno. En el oído interno, la cóclea desempeña un papel fundamental. Es aquí donde la energía mecánica del sonido forma completas señales eléctricas que más tarde se transmiten al cerebro. En términos simples, la cóclea es un tubo en forma de espiral, llena de fluidos. Las células sensoriales o ciliadas cubren toda la extensión de la cóclea. Estas células ciliadas poseen distintos grados de sensibilidad para la detección de los diferentes tonos. Esto permite al oído percibir todo tipo de sonido. La transformación de las vibraciones mecánicas en pulsos eléctricos es el resultado del movimiento de las células ciliadas en la cóclea. Las células ciliadas están dispuestas como las teclas de un piano a lo largo de toda la extensión de la cóclea. Las células ciliadas se canalizan en la base y región inferior de la cóclea. Son responsables de las altas frecuencias, mientras que las células ciliadas del ápex son responsables de las bajas frecuencias. Esto es muy importante porque aquí va a haber alteración. Cuando el fluido de la cóclea se pone en movimiento, provoca el movimiento de las células ciliadas. Estos movimientos causan señales eléctricos que se transmiten al nervio auditivo y esto va a llegar al cerebro. Esta información se interpreta como sonido. Todo esto sucede al intento del paso, nos puede oír el sonido al instante, de manera continua. Es por eso que vamos a explicar en este video después cómo es que viene el paciente, cuáles son los síntomas, la clínica que se le realiza, los estudios que se puede pedir y una pequeña explicación de todos los tipos de hipoacusia y el tratamiento que puede recibir el paciente. Puede haber una pérdida auditiva, ya sea leve a moderada, dependiendo, o total de la audición. Hay 3 tipos dependiendo, que pueden ocurrir tanto en el oído externo, medio e interno. La hipoacusia neurosensorial es el resultado de una alteración en el oído interno. La hipoacusia neurosensorial se produce cuando las células ciliadas de la cóclea están ausentes o dañadas. Estas células ciliadas, como ya dijimos, son las responsables de producir señales eléctricos que el cerebro necesita para interpretar el sonido. Cuando estas células ciliadas están ausentes, el resultado es una pérdida auditiva. Cuando solo está ausente o dañada algunas células ciliadas, la hipoacusia se clasifica en leve a moderada. En estos casos, un implante de oído medio que haga vibrar las estructuras móviles del oído interno o un audífono convencional puede ser una solución viable muy buena. Algunas personas solo tienen una pérdida auditiva solo en las altas frecuencias, como ser una hipoacusia parcial. Estos casos solo se encuentran dañadas las células ciliadas, localizadas en la base de la cóclea, y en la parte más interna de la cóclea, el ápex, las células ciliadas están intactas. Cuando las células ciliadas están ausentes o completamente dañadas, la persona sufre una hipoacusia severa a profunda. Y el tratamiento puede ser un implante coclear, que es muy bueno para el paciente. Es así que explicamos lo que es la hipoacusia. La hipoacusia es la pérdida de la capacidad auditiva produciendo imposibilidad o dificultad para poder oír. Esta puede ser unilateral o bilateral.
Existen distintos tipos de hipoacusia, como por ejemplo la hipoacusia neurosensorial. Esta se produce porque hay un daño en el oído interno, en el nervio auditivo, o no funciona correctamente. En esta, los sonidos se atenúan y son difíciles de entender, sobre todo cuando no hay ruido. Las causas son congénitas, edad avanzada, golpes que haya tenido en la cabeza o en el oído, pueden ser también genéticos. En este caso podemos poner el ejemplo de la paciente anteriormente evaluada, en la cual a raíz de un golpe en la cabeza se produjo la hipoacusia neurosensorial. Otro tipo de hipoacusia es la hipoacusia de alta frecuencia. Esta es un tipo de hipoacusia neurosensorial en la cual el paciente puede percibir los sonidos de tonos bajos, pero no así los sonidos de tonos altos. Por ejemplo, el trino de un pájaro. Las causas son las mencionadas anteriormente. Otro tipo de hipoacusia es la sordera unilateral, en la cual el paciente tiene uno de los oídos funcionando adecuadamente, pero el otro lo tiene alterado, con una pérdida parcial o total de la audición. Esto se puede deber a infecciones víricas, a reacciones adversas de fármacos, a lesiones en la cabeza o lesiones en el oído, entre otros. Otro tipo de hipoacusia es la hipoacusia de audición conductiva. En esta vamos a observar que el paciente puede tener una lesión en el oído externo, en el oído medio o en el oído interno. Esto produce un bloqueo de las vibraciones hacia el oído interno y la cóclea. El paciente puede percibir, puede tener la sensación de que tiene el oído tapado y puede verse los sonidos atenuados y difíciles de entender para este paciente. Las causas más comunes son malformaciones congénitas, síndromes como el síndrome de Down, mastoiditis crónicas, infecciones repetitivas crónicas que haya tenido el paciente, entre otras. Y por último tenemos el tipo de hipoacusia mixta, en la cual el paciente tiene tanto la hipoacusia neurosensorial como la hipoacusia conductiva. En esta las causas van a ser de estas dos hipoacusias. Ahora vamos a hablar de los distintos tratamientos que existen en una hipoacusia en general. Para eso se utiliza lo que son los implantes cocleares, los implantes de conducción ósea, los implantes electroacústicos y lo que son las prótesis auditivas. En el caso de la paciente que previamente le habíamos evaluado y teníamos la sospecha de que tenía una hipoacusia neurosensorial unilateral, una vez confirmado su diagnóstico, le hemos sugerido dos tipos de tratamiento, lo que son los implantes cocleares y las prótesis auditivas. Ahora que ya tenemos un poco más de conocimiento, vamos a volver a recordar los pasos a seguir para poder tener un diagnóstico confirmativo de que es algún tipo de hipoacusia. Empezamos con lo que es la anamnesis, que tiene que ser completa con los antecedentes de la paciente y los antecedentes familiares de la paciente. Posterior a eso realizamos el examen físico con el otoscopio para poder observar el oído externo, oído medio y oído interno de la paciente. Luego realizamos el examen neurológico de los pares craneales desde el segundo hasta el séptimo par craneal y podemos realizar otras pruebas como las pruebas de Weber o de Reiner. Espero que nuestro video les haya gustado y que sirva para que puedan tener más conocimiento sobre lo que es la hipoacusia. No se olviden suscribir y darle like a nuestro video. Gracias. Pase. Es que en este último tiempo no puedo escuchar bien de este oído del lado derecho. Ya, ¿qué más? ¿Presenta alguna otra molestia? Sí, a veces como que me mareo. Ya. Y también tengo un sonido que no se pierde, como que todo el tiempo está un sonido. Entonces, eso es lo que me molesta mucho y por eso es que Otros